Soy un explorador urbano y nunca olvidaré lo que encontré en una fábrica abandonada. Mi nombre es Wyatt. Ahora tengo 21 años, pero esta historia sucedió el invierno pasado, cuando todavía tenía 20 años. Soy un explorador urbano y fotógrafo de naturaleza. Esos son todos los detalles que entraré sobre mí porque no quiero que nadie venga tras de mí si descubren lo que he visto. Sé que nunca olvidaré lo que vi, pero no puedo arriesgarme a decirle a nadie que lo sé. Actualmente no estoy bajo ningún peligro inmediato, pero hay demasiadas incógnitas. A principios de diciembre del año pasado estaba mirando Instagram, y vi algunas fotos de una fábrica abandonada en Alemania. Este lugar era tan perfecto. Estaba oxidado y viejo, pero aún mantenía la misma estructura y forma que cuando estaba en uso. Algunas de las fotografías eran impresionantes, vistas de la montaña a través de ventanas viejas y decrépitas, cosas así. Tomé una captura de pantalla y busqué una imagen inversa de una de las imágenes de Instagram y encontré un lugar en Alemania. No había ningún nombre para la fábrica por ningún lado, pero seguía viendo que la ciudad donde estaba se llamaba Westeschen. Lo busqué en Google Earth y vi que estaba en una región montañosa del norte de Alemania. Mientras hojeaba las imágenes en Google, un artículo me detuvo. Afirmó que la fábrica iba a ser demolida en abril del próximo año, lo que significaba que desaparecería en solo unos meses. Me sentía impulsivo y emocionado, así que sin pensarlo busqué en Google vuelos a Berlín. Mirando hacia atrás, desearía que mi teléfono se hubiera apagado en ese mismo momento, cualquier cosa que me impidiera mirar vuelos. Haría cualquier cosa para volver atrás y hacerme cerrar esa pestaña. Sin embargo, encontré un vuelo que salía de mi aeropuerto ese miércoles. Solo eran $600. Estaba a punto de comprar los boletos cuando recordé que mi amigo Bryce, no es su nombre real, estaba buscando un lugar para ir durante las vacaciones de invierno. Así que lo llamé y le dije que había billetes a Berlín por $600. Desearía que me hubiera disuadido de hacerlo, pero en lugar de eso, aceptó la idea. Más tarde esa tarde ambos compramos nuestros boletos y planeamos partir el miércoles. Adrian, tampoco es su nombre real, también vendría con nosotros pero iba a salir temprano el sábado para ir a ver a su familia a Polonia. Bryce y yo hicimos planes para ir a Westeschen el domingo y echar un vistazo allí durante unas horas. Entonces, cuando llegó el miércoles, empaqué todas mis cosas, lentes de cámara, tarjetas SD, respirador, linternas, ropa y me reuní con Bryce y Adrian. Tomamos un Uber hasta el aeropuerto y rápidamente abordamos el avión. Honestamente, no recuerdo la mayor parte del vuelo, creo que dormí durante la mayor parte, pero finalmente llegamos a Berlín. Honestamente, durante los siguientes días, fueron solo unas vacaciones normales, nada más que hacer turismo y hacer cosas turísticas básicas. El sábado nos despedimos de Adrian, y se fue a Polonia. Esa noche me aseguré de tener todas mis cosas listas para la mañana siguiente. Tuvimos un viaje de 2 horas en auto desde Berlín a Westeschen, esperaba llegar allí alrededor de las 2 de la tarde y explorar hasta las 8 de la noche. Reproduciéndolo en mi cabeza recuerdo cada pequeño detalle de ese día, recuerdo el sonido de mi alarma, la emoción de despertar ese día, la sensación de ver todas mis cosas cuidadosamente empaquetadas en el suelo al lado de mi cama. Nos levantamos y desayunamos en el lobby del hotel antes de caminar hasta el lugar de alquiler de autos. Escogimos un Chevy azul del lote y el tipo nos dio las llaves. Pasé las siguientes horas conduciendo por las verdes colinas de Alemania hasta que finalmente llegamos allí. No sentí nada más que emoción cuando finalmente llegamos a la ciudad. Recuerdo simplemente conducir y mirar alrededor por un rato hasta que vimos allí, claro como el día, la fábrica abandonada. Se encontraba al pie de una colina alta, en medio de un campo verde brillante. Las montañas estaban a lo lejos hacia el este, frente a la fábrica. Empecé a buscar en Google Maps un buen lugar para aparcar y poder caminar hasta allí. Había un gran estacionamiento al lado de un lugar de almacenamiento que estaba a solo un cuarto de milla de la fábrica.
Me detuve en uno de los lugares y miré a mi alrededor en busca de gente. Debería ser bueno, le dije a Bryce mientras salíamos del auto. Saqué el bolso de mi cámara, mi linterna y mi respirador del asiento trasero y me lo puse todo. Para aquellos de ustedes que no lo saben, muchos edificios antiguos fueron construidos con materiales tóxicos como el asbesto, por lo que es más seguro ni siquiera arriesgarse y usar el respirador. Comenzamos a caminar por este viejo camino asfaltado agrietado que tiene pasto y flores creciendo a través de él. Conducía directamente a la fábrica. Lo cual recuerdo que finalmente tuve una buena vista. Era marrón y oxidado, pero aún así hermoso y majestuoso. Tenía plantas creciendo en él como si hubiera sido retomado por la naturaleza después de que la gente lo abandonara. Después de caminar un poco, llegamos a una cerca alta de tela metálica que estaba cerrada con llave, pero no había alambre de púas en la parte superior, así que consideré simplemente saltarla, pero en cambio decidí buscar una manera más fácil. Después de caminar junto a la cerca vi que alguien más había arrancado parte de la estructura de metal. Apartamos el metal del camino y nos arrastramos hasta el otro lado. Ahora solo nos faltaba entrar a la fábrica. Ya tenía claro que la entrada principal no era una opción, de todos modos probablemente tenía sensores de movimiento. Estaba mirando a mi alrededor cuando lo vi, una ventana rota. Estaba a solo 3 metros del suelo, así que le pedí a Bryce que me ayudara a levantarme. Me levantó y me agarré al alféizar de la ventana. Me levanté y atravesé el marco de la ventana, apartando los cristales rotos mientras lo hacía. Saqué a Bryce por la ventana y ambos saltamos al suelo dentro de la fábrica. Ahora, cuando digo que esto era enorme, me refiero a enorme, probablemente como la habitación individual más grande que jamás haya visto. Tenía tantos niveles, pasarelas y puentes que este lugar era una mina de oro. Inmediatamente saqué mi cámara y puse mi lente de 16-35, y mi mejor flash, también puse una nueva tarjeta SD, por si acaso. Caminamos un poco por la planta baja, principalmente mirando hacia el techo. Tomé una fotografía de todas las pasarelas y puentes, hasta llegar a una grieta en el techo que dejaba pasar la luz del sol. Subimos una de las escaleras al segundo nivel. Había un montón de generadores y turbinas por todos lados, cubiertos por una gruesa capa de polvo y escombros. Tomé algunas fotografías en este piso, pero rápidamente subimos al siguiente piso. Era más de lo mismo pero aún así hermoso. Caminé hasta el borde del piso y miré por encima de la pequeña plataforma parecida a un balcón en la que estábamos. Inmediatamente me sentí mareado al mirar hasta el nivel del suelo. Estoy acostumbrado a ese tipo de cosas, pero no me di cuenta de lo alto que estábamos. Subimos las escaleras hasta el siguiente piso cuando Bryce me dijo que mirara las montañas por la ventana. Esa era la foto de Instagram que quería. Ajusté mi configuración y tomé la foto. Los revisé solo para asegurarme de que estuvieran bien porque esa es la razón por la que vine aquí. Aunque estoy explicando todo esto muy rápidamente, pasamos horas deambulando por este lugar y observando cada pequeño detalle. Finalmente llegamos a una especie de sala de control. Debía haber tenido cientos de interruptores y botones diferentes, todos etiquetados con palabras alemanas que no podía leer, o números aparentemente aleatorios. Una gruesa capa de polvo dejó claro que este material probablemente no se había utilizado en décadas. Dicho esto, sé que no debería haber hecho esto, pero me llevé una pequeña llave plateada de la sala de control como recuerdo. Salimos de la sala de control y vimos una escalera que subía al menos 2 pisos. Conducía directamente al tejado de la fábrica. Vacilantemente decidí escalarlo, Bryce dijo que lo haría si yo lo hacía primero. La escalera se tambaleó de un lado a otro mientras yo trepaba vacilante por las barras de acero. Finalmente, me agarré al techo y me subí a él. «Estarás bien si vas despacio», le grité. Pronto se reunió conmigo en el techo y contemplamos el resto del mundo. Eran simplemente interminables colinas verdes que conducían a las montañas cubiertas de nieve. Me di vuelta y miré detrás de nosotros.
me di cuenta de que la colina detrás de nosotros era más alta que la propia fábrica. Si pudiéramos llegar a esa colina antes del atardecer, la imagen sería increíble. Realmente desearía haber abandonado la idea, pero en lugar de eso, bajamos corriendo las escaleras y todas las escaleras hasta el nivel del suelo. Rápidamente saltamos por la ventana y saltamos la valla. Caminamos por los campos verdes y cubiertos de hierba y subimos lentamente esa alta colina verde. No mentiré, fue agotador caminar todo el camino hasta esa colina, corriendo hacia el atardecer. Cuando finalmente llegamos allí, valió la pena. La fábrica, las montañas y la puesta de sol se mezclan en esta hermosa vista. Saqué mi trípode y alineé la composición. Cuando finalmente tomé la foto, tomé 9 o 10 exactamente la misma fotografía, solo para asegurarme de capturarla. Fue increíble, pero si pudiera, retrocedería en el tiempo y dejaría esa colina inmediatamente, pero desafortunadamente, Bryce miró hacia atrás y me señaló otro edificio abandonado. Era más pequeño y estaba hecho de ladrillo en lugar de acero. Dudaba en bajar y comprobarlo porque se estaba haciendo tarde. Le aseguré que estaríamos bien con las linternas y que no tardaríamos mucho. Bajamos por el otro lado de la colina y llegamos al ruinoso edificio de ladrillo. Cuando llegamos allí, ya estaba bastante oscuro, pero teníamos linternas que funcionaban bien. Lo único extraño fue que cuando caminamos hacia allí, la puerta estaba abierta, como si ni siquiera estuvieran tratando de mantener a la gente afuera. Supongo que fue bastante difícil de encontrar, pero aún así. Cruzamos la puerta directamente, estaba escaneando el área en busca de sensores de movimiento alarmas, pero no había nada. Exactamente lo mismo cuando llegamos a la puerta principal, sin cerradura, sin reja, nada. Abrimos la puerta de metal, pero era pesada, y para cualquiera de nosotros era difícil incluso moverla. Entramos al edificio y estaba oscuro, súper oscuro. Inmediatamente tuve que encender mi linterna para poder ver. El edificio parecía más de lo mismo. Pasarelas, máquinas y, en general, el mismo ambiente. Pero justo enfrente de nosotros había una gran puerta circular. Se parecía más a la entrada de la bóveda de un banco que a cualquier puerta normal que puedas encontrar. En ese momento, me sorprendió que no hubiéramos visto ni una sola alarma o sensor de movimiento en este lugar. Ambos nos sentimos inmediatamente atraídos hacia la puerta de la bóveda, puse mi mano sobre ella con asombro, nunca había visto algo así en todos los lugares que había explorado. Apenas estaba entreabierta, no completamente abierta, pero definitivamente no cerrada. Puse mi mano entre la puerta y la pared e intenté abrirla. Se abrió lentamente mostrándonos lo que había dentro, había un largo túnel circular que conducía a otra habitación. Hasta ahora, este me parecía uno de los mejores hallazgos de todos los tiempos. Tomé varias fotografías mirando ese largo pasillo. El flash iluminaba el área. Caminamos lentamente por el pasillo, con linternas en mano mientras avanzábamos hacia la habitación al final. Cuando llegamos al final del pasillo, había otra puerta de bóveda que estaba completamente abierta. Entramos por la puerta abierta hacia la habitación, aparentemente estaba vacía, excepto por una pequeña escotilla que conducía al suelo, estaba cerrada, pero el candado y la cadena estaban rotos. Encima, había una flecha apuntando a la escotilla que decía, Project Natch to Olfin. En ese momento no tenía idea de lo que significaba, ni siquiera me tomé un segundo para ponerlo en el traductor de Google. Hoy en día, las palabras todavía me provocan escalofríos. Proyecto Lobo Nocturno. Una frase que suena nada, pero que si hubieras visto lo que yo he visto, no podrías escuchar esas palabras sin estremecerte. Abrí lentamente la escotilla, las bisagras chirriaron al hacerlo. Le di la vuelta hasta que estuvo en el otro piso. Alumbré con mi linterna la escotilla para revelar lo que parecía una escalera normal. Comenzamos a bajar lentamente las escaleras, a medida que nos acercábamos al final, se podían escuchar las gotas de agua golpeando el suelo y haciendo un sonido suave. Yo iba primero, delante de Bryce, así que lo vi primero.
Una habitación que estaba completamente a oscuras, con aproximadamente 2 pulgadas de agua cubriendo todo el piso, apareció ante mi vista. Lo que me horrorizó fueron los montones de esqueletos y huesos de animales que yacían en el agua, los pequeños roedores mutilados y las ovejas despedazadas. Algunos eran solo esqueletos, pero otros todavía tenían carne podrida y en descomposición, pero parecía como si los hubieran destrozado, algunos de ellos perfectamente partidos en dos. Luché por contener el vómito cuando el olor me golpeó. Estaba disparando el flash de mi cámara, tomando fotografías a nuestro alrededor cuando vi otra puerta justo delante de nosotros. Recuerdo que Bryce me dijo que deberíamos irnos, pero yo quería llegar a la última puerta. La habitación estaba hecha de cemento, había pilares de piedra alrededor de la habitación, aunque algunos de ellos parecían estar a punto de colapsar. Finalmente, llegamos a la puerta y la abrí, parecía una sala de control más, como las de la fábrica. Sin embargo, lo que fue diferente fue que había esvásticas en muchos equipos y paredes. No los que algunos niños habían pintado con spray, sino los que parecían reales. Era como si este lugar no hubiera sido tocado desde la Segunda Guerra Mundial. Miré a mi alrededor algunos de los botones y esas cosas hasta que vi un diario. Lo abrí y descubrí que, como era de esperar, estaba en alemán. Pero lo metí en mi bolsillo para llevármelo a casa. En ese momento escuché el sonido de vidrios rotos, no como si alguien dejara caer una copa de vino, sino como si una ventana entera se rompiera de golpe. Inmediatamente apagué mi linterna, y Bryce cerró la puerta detrás de nosotros. Ambos nos arrodillamos, respirando lo más silenciosamente posible, sin querer saber qué era ese sonido. Pensamientos pasaron por mi cabeza, posiblemente un pájaro, un puma, pero ninguno de esos era siquiera posible. Nos sentamos en esa habitación durante aproximadamente un minuto hasta que me di cuenta de que probablemente era solo por la antigüedad de esta habitación. Probablemente lo provocó algún error estructural o metal podrido. Reuní el coraje suficiente para salir. Bryce dijo que iría si yo abría la puerta primero. Caminé hacia la puerta, todavía agachada en el suelo, y giré la manija. Lentamente abrí la puerta con un chirrido y, como si estuviéramos en una película de terror, mi linterna se apagó. Estaba demasiado comprometido en ese momento para regresar, así que hice lo único que se me ocurrió. Agarré mi cámara y comencé a disparar el flash a ciegas, solo podía hacerlo cada 3 segundos, pero lentamente me adentré más y más en la habitación. Y fue entonces cuando lo vi, parecía una sombra agazapada en el suelo. Pero a unos 3 metros de mí estaba esta criatura negra y aceitosa parecida a un esqueleto. Se levantó lentamente, haciendo crujidos y crujidos mientras lo hacía, sus extremidades se movían hacia adelante y hacia atrás como si se estuvieran rompiendo. Cuando finalmente llegó completamente arriba, vi su conjunto de dientes afilados y destrozados, cubriendo un enorme corte en su cara. Medía al menos 9 pies de altura, y su cabeza casi tocaba el techo. Sostenía el cuerpo de un zorro en sus larguiruchos y disimulados brazos. Rompió al zorro en dos y dejó escapar un chillido horrible y ensordecedor. Mi flash dejó de dispararse, miré hacia mi cámara y vi el mensaje, tarjeta SD llena. Rápidamente agarré el que estaba en mi bolsillo y los cambié. Pero cuando volví a disparar el flash, la criatura ya no estaba, si tan solo lo hubiera imaginado. Me sentí paralizada cuando de repente me agarró por el cuello. Su mano se sentía húmeda y afilada mientras me atraía hacia ella. Bryce inmediatamente corrió hacia la puerta y no lo culpo por ello. Entré en pánico. Ningún pensamiento racional pasó por mi cerebro excepto uno. Sobrevivir. Cuando me acercaron a su cara, tomé la navaja de mi bolsillo derecho y la hundí profundamente en el cuello de la criatura. Me dejó caer, y dejó escapar un grito horrible. Mi cámara se estrelló contra el suelo y sentí que Bryce me agarraba del brazo para levantarme. Corrimos hacia la puerta y la cerramos de golpe detrás de nosotros. Todavía podíamos oírlo gritando y chirriando mientras subíamos corriendo las escaleras.
Cuando subimos las escaleras y pasamos por encima de la escotilla en el piso, até la cadena alrededor de la cerradura, con la esperanza de darnos más tiempo. Después de eso, simplemente volvimos corriendo a nuestro auto. En ese momento ya estaba completamente oscuro, así que cuando nos subimos al auto, aceleramos y no miramos atrás ni un segundo. Fue un viaje en coche muy silencioso de regreso al aeropuerto. Tomamos un vuelo de regreso a casa más temprano y salimos esa noche. No hablamos de lo que pasó hasta que regresamos a casa. No salí de mi habitación durante el resto de esas vacaciones de invierno. Si no fuera por el diario y las fotografías, habría pensado que lo había soñado. Pero no, las imágenes mostraban a la repugnante criatura exactamente como la recuerdo. De hecho, me alegro de haber cambiado las tarjetas SD o no tendría fotos. No publicaré ninguno de ellos aquí, principalmente porque no quiero que la gente encuentre este lugar y cometa el mismo error que yo, pero publicaré una sección de la revista que pude traducir, la mayor parte de la revista. Es ilegible, pero pude distinguir esta pequeña sección. Nuestras pruebas no han mejorado, se ha vuelto aún más violento, ya no comerse a los conejos, sino simplemente destrozarlos. Aquí ya nadie quiere meterse en la jaula con él porque parece disfrutar destruyendo a los animales. También los gritos, no olvidaré los gritos hasta el día de mi muerte. 24 de marzo de 1942.